Directo desde la sede nacional del partido Alianza del Lápiz. En este momento es Antonio Carri, su candidato presidencial, quien ofrece declaraciones al país. Muy buenos días para todos. Estamos frente a una de las crisis más graves de nuestra historia. Por ello, en nuestro plan La Nueva Venezuela se establecen 4 ejes fundamentales que definen lo que será nuestro mandato presidencial: inversión, educación, producción y empleo. Sin embargo, este plan tiene una primera etapa: el logro de crear una mayoría para la sensatez y para la coherencia. En eso no hay tibieza, al contrario, se necesita de mucha valentía para lograr estabilidad y orden en una república destrozada por el odio y la venganza. Como dijo Luis Augusto Romero en estos días, Venezuela no aguanta una venganza más. He solicitado y quiero informarle al país ante el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le ordene a la OFAC que emita una orden de protección de los activos venezolanos representados en Citgo, la empresa de mayor valor que tenemos los venezolanos en el exterior, hasta tanto asuma el nuevo gobierno el 10 de enero de 2025 y así evitar que se subasten nuestras propiedades. Señores, señor Biden, señor presidente Biden, está terminando una etapa de nuestra historia. No venga a permitir que unos guiseros vengan a rematarnos los bienes de Venezuela en el exterior. Hoy se remata Citgo por el pésimo manejo de los 2 grupos que han desangrado a Venezuela. Ya sabemos que las deudas que se reclaman son hechos por Chávez y por Maduro, expropiaciones indebidas por la revolución, deudas contraídas sin ningún tipo de control por los gobiernos del PSUV, pero estas mismas deudas han sido convertidas también en unos chanchullos y algunos partidos de la mesa de la Unidad Democrática. Les explico. En el año 2014 me opuse a la venta de Citgo que quería realizar Rafael Ramírez y su combo. Me opuse a Nicolás Maduro para que vendieran Citgo y no se vendió. Sin embargo, lograron que algunas refinerías se vendieran y cayeran en el hoyo negro del Fondén. El PSUV y su mal llamado socialismo del siglo XXI expropió de manera arbitraria una serie de empresas que luego demandaron a la República. Lo que es insólito es que un grupo de partidos y dirigentes de la MUD, en vez de tener una conducta intachable, convirtieron las deudas contraídas en un chanchullo, hicieron incurrir a la Asamblea Nacional del 2015 en errores legales fatales, lo que generó que un juez de Delaware pretenda tomar esos activos de Venezuela para pagar deudas, y oigan bien, para pagar deudas de empresas que fueron representadas por el mismo abogado del interinato, José Ignacio Hernández, procurador del gobierno interino. Y este es el caso concreto de la empresa Cristalex, un caso abominable por el daño causado por las expropiaciones de Chávez. Y lo peor es que quien representaba a la empresa como abogado en su reclamación fue quien designaron algunos partidos de la MUD como procurador del interinato. Ese mismo señor que asesoró a la Asamblea Nacional, ocurriendo lo que el juez de Delaware calificó como alter ego, y con ello Citgo y sus bienes podían servir para indemnizar a dicha empresa. Es decir, se pagaron y se dieron el vuelto. Cochinada de la peor calaña. Y los responsables que están detrás de esto se llaman Leopoldo López y Juan Guaidó. Lo que resulta más indignante, que aún un parlamento vencido desde hace 4 años, oigan bien esto, un parlamento vencido desde hace 4 años aún existe y maneja presupuesto, incluyendo los costosos juicios contra Venezuela, los partidos ahí representados y que cobran y tienen demasiadas explicaciones que dar. Yo le exijo al doctor Edmundo González
que se desmarque de esta aberración jurídica, de este delito contra la República. Se nos acaba el tiempo y el daño puede ser absolutamente irreversible. Ya no se trata de investigar nada más. No hay tiempo, hay que actuar. Esta solicitud que le he hecho al presidente Joe Biden en mi condición de candidato presidencial, yo invito que lo hagan también los demás candidatos presidenciales. Evitemos que nos embarguen Citgo, evitemos que nos roben Citgo. A mí me gustaría ver el tamaño de la venezolanidad de cada candidato presidencial, incluyendo a Edmundo González e incluyendo a Nicolás Maduro, que es la solicitud, esta solicitud que he hecho ante el presidente Biden, también se llene el escritorio de la Casa Blanca de la solicitud de todos los candidatos presidenciales. Salgan a defender a Venezuela. Miren, estos bienes son de todos los venezolanos. Hay que detener el embargo contra nuestro principal activo de Venezuela en Estados Unidos. Este activo significa más de 23.500 millones de dólares. Véanlo. Son refinerías inmensas, valoradas según informes de Bloomberg en 23.500 millones de dólares. La refinería Lake Charles, la refinería Corpus Christi y la refinería Lemont. Esas refinerías procesan y pueden procesar petróleo venezolano extra pesado. Son estratégicas para la República y estratégicas para nuestra industria. Pero lo que es insólito es que los venezolanos, que tenemos con qué responder, porque nosotros nada más no tenemos estos bienes. Nosotros tenemos las reservas de petróleo comprobadas más importantes del mundo. Tenemos una de las reservas más importantes de gas, de coltán, de oro, de diamantes. Tenemos con qué responder a nuestras deudas internacionales. Y no hay duda, hay deudas internacionales que lamentablemente fueron adquiridas en los últimos 50 años y que todos estamos pagando eso con nuestra pobreza. Con la pobreza de este país se está pagando los errores del endeudamiento. Y ahora tenemos que salir a pagar. Pero tenemos cómo pagar. Pero no nos pongan tampoco en una situación tan grave como ponernos en una esquina para venir a coquinarnos, porque como no se puede representar a Venezuela afuera, sino lo tiene que hacer la Asamblea del 2015, la Asamblea del 2015 entonces no lo hace, y como resulta que este se escude en el otro, entonces resulta que entre uno y otro, el que está perdiendo es Venezuela otra vez. Fíjense, así como existe esa deuda financiera que se valora en más de 165.000 millones de dólares, existe otra deuda, y es la deuda social de Venezuela. He propuesto como uno de mis primeros decretos como presidente constitucional es la creación de la Comisión Presidencial para el estudio, análisis e indemnización de la deuda social venezolana. El Estado venezolano, para que hablemos de deuda, porque está bien que le debemos a Cristalex, que le debemos a los tenedores de bonos y que le debemos a toda esta gente. Sí, pero también le debemos a los trabajadores de Venezuela. Le debemos las prestaciones sociales a Venezuela. Ahora fíjense, resulta que hay un frente laboral venezolano que ha recurrido ante la Asamblea del 2015 para meterse, que los reconozcan también a los trabajadores venezolanos en ese concurso de deudas ante Citgo. Si el presidente Biden no frena el embargo de Citgo, pues la Asamblea del 2015 saque papel y lápiz, señora Figuera, que sí, que por ahí andan y cobrando. La Asamblea del 2015 debe reconocer que existen daños contra los trabajadores venezolanos y que ellos deben participar por privilegio del crédito de los trabajadores antes que las empresas financieras. Porque hay un principio que es así. Si tú reconoces que el Frente Laboral Venezolano, que está representado en Iván Freite,
Y un grupo de trabajadores venezolanos ha reclamado también ante la Corte de Delaware que ellos deben concurrir antes que las propias deudas financieras. ¿Eso es deuda o no es deuda? Es decir, y este es mi mensaje para Leopoldo López y su combo. Reconozcan que hay trabajadores venezolanos a los que se les adeuda, no solamente a las transnacionales y a los clientes que ustedes representan, cuerda de sinvergüenza. Quiero decirle que lo que es bueno para las compañías cuyos clientes han tenido cargos en el interinato, porque es que han tenido cargos en el interinato los abogados que representan estas empresas. Imagínense ustedes el desastre. Por eso es que yo me decepcioné. Hay mucha gente que me ataca y me dice, pero es que estás atacando más a la oposición que a Maduro. Pero es que no es que se lo merecen. Pero es que tengo 25 años atacando a Maduro. ¿Y quiénes son los causantes de esta deuda? El PSUV y la MUD, pero sobre todo el PSUV es el responsable de esta deuda. Cristalex fue expropiada de manera ilegal por el gobierno de Chávez y perdimos que las minas de las Cristinas fueran llevadas adecuadamente por una empresa privada, pero salieron ellos a expropiarlas. Pero resulta que de la expropiación y de la indemnización, entonces un grupito de dirigentes de la MUD que ahora se pretenden tapar bajo una candidatura, incluso detrás de María Corina Machado, quieren lavarse la cara. Entonces ahora los señores hacen guiso con las deudas que contrajo el PSUV. Imagínense ustedes este desastre. Es que no les duele el país. Ya basta, vale. Están podridos. Aquí nadie se puede hacer cómplice de nada. No es que con mi malandro no te metas. Es que aquí todo el mundo tiene que rendir cuentas. Porque Venezuela lo que merece es estabilidad, es transparencia y es orden. Por eso estamos aquí. Hoy yo les pido unidad. Soy yo el que les pide unidad. Pero unidad para defender a la República y para defender nuestros bienes. Edmundo, asuma usted también esta petición y exige a quienes le apoyan, que son los que designaron estas directivas y que mantienen el control de estas empresas, que nos sumemos en una sola causa. No sea usted más de lo mismo de estos años. Diríjase usted también, Edmundo, a Biden. Exija la paralización de esta ejecución de sentencias por un juicio que nunca ha debido existir. Usted tiene que demostrarle hoy a los venezolanos, don Edmundo, que usted tiene voz propia. Suscriba la carta al presidente Biden para detener la liquidación de Citgo. Tiene la opción de defender los intereses de los venezolanos o los intereses del grupo del interinato, que hoy son sus compañeros que lo aplauden buscando solución y salvación. Voy con Maduro. A usted que le gusta estar llamando patarucos a la gente. Gallo Pataruco es quien deja perder bienes de la República. Gallo Pataruco es aquel que le roban en la cara millones de dólares. Gallo Fino es quien pelea por su terreno. Así que Gallo Pataruco, el que deja perder su terreno. Gallo Fino, el que defiende con ganas y con espuelas bien puestas los intereses de la República. Así que en el 28, aquí hay Gallo Fino. Yo sí entiendo de peleas de gallo, Nicolás. Coño, que me creía el tinaquillo. Esa está buena. Quieren unidad para llegar al poder, pero para quítate tú para ponerme yo. Oh.
Aquí debemos empinarnos por encima de celos, de odios y de mezquindades. Hay que defender los bienes de la República. Así que no me tiembla el pulso, así como no me tembló, y de verdad se los digo de corazón. Y me llamaron de todo, y me insultaron, que es una cosa insólita, por defender los bienes de la República, por defender el Esequibo y la fachada atlántica venezolana, pues hoy salgo en defensa de un territorio que también es venezolano, que es el territorio de Citgo y de sus refinerías. Presidente Biden, usted sabe que Venezuela tiene cómo responder ante sus acreedores internacionales. Contamos con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, hasta los reservorios de aguas más importantes. Venezuela, ni mucho menos los venezolanos, nos merecemos ser embargados por el desencuentro de dos grupos que no se ponen de acuerdo en una estrategia legal sólida. Así que, señores, en manos de nosotros nuevamente está defender el territorio de la República. Ayer solicité y defendí el territorio Esequibo, hoy salgo a defender con mucha convicción y con muchas ideas y bien puestas, como gallo fino, el territorio de la República que está en Citgo. Señor presidente Biden, aquí tiene mi carta. Estará en su escritorio. Ya fue debidamente consignada ante el embajador en Colombia, el jefe de la misión para Venezuela, Francisco Palmieri. Esta carta ya fue consignada a través de nuestro portavoz internacional, Jorge Barragán. Está consignada ante la embajada ante la misión de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá. Y a usted, presidente Biden, suspenda ese embargo, que yo con mucho gusto en enero lo recibo yo mismo aquí como presidente constitucional de la República. ¿Alguna pregunta? El problema es que comenzó una subasta de acciones. Eso es para decírselo muy claro al pueblo de Venezuela. Un juez en Estados Unidos, hoy fíjense que todo el mundo lo tiene como calladito la boca. Calladito. Pero resulta ser que el 15 de julio nos embargan a los venezolanos, nos quitan Citgo y hay unas deudas que el primero en que reconoció la deuda, el primero de las compañías que llegó a ser reconocida por el juez de Delaware para agarrar Citgo, a que no saben quién fue, Cristalex, cuyo abogado era el abogado del interinato. Imagínense ustedes semejante desfachatez, de verdad. El embargo representa un tercio de la deuda. Claro, no, pero espérate un momentico. Por el error que se cometió, reconocido por el juez de Delaware, que es lo que se llama el alter ego, que es cuando se devela o se quita el velo corporativo que todo Estado tiene. ¿Cómo se nombra la directiva de Citgo? Se nombra primero, el presidente designa al ministro de Energía y Petróleo. El Ministerio de Energía y Petróleo designa la directiva de PDVSA. La directiva de PDVSA Holding en Estados Unidos. Y PDVSA Holding a Citgo. Eso es una línea y formalidades que tiene que cumplir. El interinato no cumplió con eso, sino que el interinato nombró de manera directa la directiva de Citgo. Eso es un ABC que cualquier estudiante de Derecho de primer año lo sabe. Es decir, hicieron incurrir en un error legal al interinato y a la Asamblea Nacional del 2015. Ahora, abogados tan preparados me van a decir que van a faltar eso. Pero resulta ser que la primera empresa que llega frente a ese alter ego, cuando violan esto, cuando viola este principio, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las deudas que tiene Venezuela,
todas las deudas que tiene Venezuela, tanto las reclamaciones por el CIADI, por las expropiaciones, por todas las deudas, incluyendo los bonos PDVSA 2020, concurren también a la deuda. Porque Citgo no debería estar cargando con las deudas de PDVSA ni del Estado venezolano. Esa es la frase concreta. Citgo no tiene por qué cargar con PDVSA ni con las deudas del Estado venezolano, porque es una empresa aparte. Pero por un error jurídico de gente muy preparada que estaba dentro del gobierno interino, el juez de Delaware declaró alter ego y dijo que esos bienes eran también del Estado venezolano y por lo tanto podían ser objeto de embargo por las otras deudas de Venezuela. Es decir, Citgo está pagando hoy, como es el único activo que tenemos con más de 20.000 millones de dólares en instalaciones afuera, entonces vienen unos señores que tienen deuda con el Estado venezolano y vienen a embargarnos. Yo lo que les estoy diciendo es paren el embargo, porque tú embargas a alguien que está quebrado, pero ¿cómo vas a embargar tú a un país que tiene las reservas, una de las reservas de petróleo más importantes del mundo? ¿Cómo vas a embargar tú a un país que tiene las reservas de diamante y de oro más importantes? Pero la MUD tiene que ver con el, Te dije, el tercio, con el monto. Porque no. La Corte aprobó el embargo por un tercio de la deuda que la misma Corte está reclamando. Pon la lámina. Fíjense, según Bloomberg, todas estas empresas, vean, todas estas empresas están reclamando créditos, deudas de la República. ConocoPhillips, Faro, Rusoro Mining, Phillips Petroleum, G&A Strategic Investment, Crystalex, ExxonMobil, Gold Reserve, Owens Illinois y Valores Mundiales. Todo eso tienen reclamaciones en dólares contra la República. ¿Qué les voy a decir? ¿Que no les voy a pagar? No, yo lo que les estoy diciendo, vamos a refinanciar esa deuda apenas asuma el gobierno, el nuevo gobierno de enero del 25. Porque se inicia un nuevo periodo constitucional donde debería desaparecer una Asamblea Nacional electa en el 2015, hace 9 años. Entonces es evidente que ya va, no me vayas a embargar. ¿Por qué me vas a embargar si yo tengo cómo responderte? Pero me estás embargando. ¿Por qué me están embargando? Porque la Asamblea Nacional del 2015, en cabeza de Juan Guaidó, decretó y designó directivas a empresas de manera directa sin cumplir con los formalismos necesarios. En ese momento, cuando incurren en el error legal, el juez de Delaware dice, no solamente Citgo va a cargar con las deudas de Citgo, sino también con las deudas del Estado venezolano, entre ellas esas que están ahí. Pero yo ahora les digo, está bien, vamos a suponer que Biden dice, se hace el loco y deja que embarguen Citgo. Bueno, si Biden deja, ya va. No, porque ellos comienzan a rematarse Citgo por las deudas. Ahora, pero yo quiero meter una deuda también por delante. Y es una solicitud por escrito que ya les hizo Iván Freites en nombre del Frente Laboral Venezolano. Incluso hay trabajadores votados sin prestaciones sociales al que el Estado venezolano también les debe una indemnización. A esos no van a concurrir. ¿Por qué la Asamblea del 2015 no le reconoce a las personas que están violadas en sus derechos humanos, en sus derechos laborales y en sus derechos de trabajadores? ¿Por qué no reconocen ese derecho? Fíjate que es lo primero. Esto no es aislado para mí. Hace 2 semanas dije que iba a nombrar una comisión presidencial para el reconocimiento de la deuda social venezolana. Porque el Estado venezolano se convirtió en un agente activo, violador de derechos sociales de los venezolanos. ¿O es que me van a decir que los pensionados aquí presentes y los jubilados del Seguro Social y los maestros venezolanos no han sido violados también por el Estado venezolano? Pues también los maestros venezolanos, los trabajadores venezolanos, también deberíamos concurrir a esa deuda. Porque si esa deuda si es para cobrar deudas, entonces los venezolanos y los trabajadores venezolanos tenemos un crédito en ese embargo.
Es demás, tenemos que concurrir los trabajadores venezolanos antes que las empresas que han representado los señores que designaron en el interinato. Entonces, miren, yo les voy a decir una cosa. Vamos a pasar todas las páginas y todos los celos, las acusaciones y todos los demás. Porque de verdad que huele mal. Yo lo único que pido es que todos, y se los exijo a todos los candidatos presidenciales de este país, incluyendo a Nicolás Maduro, vamos todos, que en el escritorio de Joe Biden yo quiero ver las cartas solicitándole a Biden protección a los bienes de Venezuela en el exterior. Que la OFAC dicte una medida de protección para evitar el embargo de Citgo y que esa medida dure hasta que se asuma el nuevo gobierno en enero del 25. ¿O cuál es el miedo? ¿Alguna otra pregunta?